El propio cuerpo está en el mundo como el corazón en el organismo. Mantiene continuamente en vía el espectáculo visible. Lo anima y lo alimenta interiormente. Forma con él un sistema. Cuando me paseo por mi piso, los diferentes aspectos bajo los que se me presentan no podrían revelársemele como los perfiles de una misma cosa, si no supiese que cada uno de ellos representa el piso visto desde acá o desde allá, si no tuviese conciencia de mi propio movimiento y de mi cuerpo como siendo idéntico a través de las fases de este movimiento. Evidentemente puedo sobrevolar en pensamiento el piso, imaginarlo, dibujar su plano en el papel, pero incluso entonces no podría captar la unidad del objeto sin la mediación de la experiencia corpórea, ya que lo que llamo un plano no es más que una perspectiva más amplia. Es el piso visto desde arriba. Si puedo resumir en el mismo todas las perspectivas habituales, esa condición de saber que un mismo sujeto encarnado puede ver alternativamente desde diferentes posiciones. Tal vez se responda que volviendo a situar el objeto en la experiencia corpórea como uno de los polos de esta experiencia, lo despojamos de lo que constituye justamente su objetividad. Desde el punto de vista de mi cuerpo, nunca veo iguales las 6 caras de un cubo, aunque fuese de cristal, y no obstante el vocablo cubo tiene un sentido. El mismo cubo, el cubo de verdad, más allá de sus apariencias sensibles, tiene sus 6 lados iguales. A medida que voy dándole la vuelta, veo cómo el lado frontal, que era un cuadrado, se deforma para luego desaparecer, mientras que los demás lados aparecen y se vuelven a cada uno en su tiempo, unos cuadrados. Por el desarrollo de esta experiencia solo es para mí la ocasión de pensar el cubo total con sus 6 lados iguales y simultáneos, la estructura inteligible que da razón del mismo. Con todo, para que mi vuelta alrededor del cubo motive el juicio, esto es un cubo, es necesario que mis desplazamientos se delimiten, reper, en el espacio objetivo y, lejos de la experiencia del movimiento propio, condicione la posición de un objeto. Es, por el contrario, pensando que mi cuerpo como un objeto móvil que puedo descifrar la apariencia perceptiva y construir el cubo de verdad. La experiencia del propio movimiento no sería, pues, más que una circunstancia psicológica de la percepción. No contribuiría a determinar el sentido del objeto. El objeto y mi cuerpo formarían un sistema, sí, pero se trataría de un haz de correlaciones objetivas y no, como decíamos hace un instante, de un conjunto de correspondencias vividas. La unidad del objeto sería pensada, y no experimentada como el correlato de la de nuestro cuerpo. Pero, ¿puede el objeto separarse así de las condiciones efectivas bajo las cuales nos es dado? Se pueden juntar discursivamente la noción del número 6, la noción de lado y la de igualdad, y vincularlas en una fórmula que es la definición del cubo. Pero esta definición, más que ofrecernos algo para pensar, nos plantea una cuestión. Solamente salimos del pensamiento ciego y simbólico descubriendo al ser espacial singular que acarrea conjuntamente estos predicados. Se trata de dibujar en pensamiento esta forma particular que encierra un fragmento de espacio entre 6 lados iguales. Pues bien, si los vocablos encerrar y entre tienen para nosotros un sentido, es que lo toman prestado de nuestra experiencia de sujetos encarnados. En el mismo y sin la presencia de un sujeto psicofísico, no hay ninguna dirección, ningún interior, ningún exterior. Un espacio está encerrado entre los lados de un cubo como nosotros estamos encerrados entre las paredes de nuestra habitación. Para poder pensar el cubo, tomamos posición en el espacio, ora en su superficie, ora en él, ora fuera de él, y desde ese modo lo vemos en perspectiva. El cubo de 6 lados iguales no solamente es invisible, sino incluso impensable. Es el cubo como sería para sí mismo, pero el cubo no es para sí mismo, porque es un objeto. Hay un primer dogmatismo del que nos libra el análisis reflexivo. Consiste en afirmar que el objeto es en sí o absolutamente, sin preguntarnos lo que es. Pero hay otro, consistente en afirmar la significación presunta del objeto y sin preguntarnos cómo entra aquella en nuestra experiencia. El análisis reflexivo sustituye la existencia absoluta del objeto con el pensamiento de un objeto absoluto. Y al querer sobrevolar el objeto, pensarlo sin punto de vista, destruye su estructura interna. Si se da para mí un cubo de 6 lados iguales, y si puedo llegar al objeto, no es que lo constituya desde el interior, es que me sumerjo en la espesura del mundo de la experiencia perceptiva. El cubo de 6 lados iguales es la idea límite por la que expreso la presencia carnal del cubo que está ahí, bajo mis ojos, bajo mis manos, en su evidencia perceptiva. Los lados del cubo no son sus proyecciones, sino sus lados,
Cuando lo descubro uno tras otro, según la apariencia perspectiva, no construyo la idea del geometral que da razón de estas perspectivas, sino que el cubo está ya ahí, delante de mí y se revela a través de ellos. No necesito tomar sobre mi propio movimiento una visión objetiva ni tomarlo en cuenta para reconstituir, tras la apariencia, la forma verdadera del objeto. Ya se ha tomado en cuenta. La nueva apariencia ha entrado ya en composición con el movimiento vivido y se ha ofrecido como apariencia de un cubo. La cosa y el mundo me son dados con las partes de mi cuerpo, no por una geometría natural, sino en una conexión viva comparable, o más bien idéntica, con la que existe entre las partes de mi cuerpo. La percepción exterior y la percepción del propio cuerpo varían conjuntamente porque son las dos caras de un mismo acto. Durante mucho tiempo se ha querido explicar la famosa ilusión de Aristóteles admitiendo que la posición inusitada de los dedos imposibilita la síntesis de sus percepciones. El lado derecho del dedo cordial y el lado izquierdo del índice no trabajan ordinariamente juntos, y si se tocan las dos a la vez es preciso que haya dos cojinetes. En realidad, las percepciones de los dos dedos no solamente disyuntas están invertidas. El sujeto atribuye al índice tocado por el cordial y recíprocamente, como puede mostrarse aplicando a los dedos dos estímulos distintos, una punta y una bola, por ejemplo. La ilusión de Aristóteles es, ante todo, una perturbación del esquema corpóreo, lo que imposibilita la síntesis de las dos percepciones táctiles en un objeto único no es tanto el que la posición de los dedos sea inusitada o estadísticamente rara, como el que el lado derecho del cordial y el lado izquierdo del índice no puedan concurrir en una exploración sinérgica del objeto, que el crecimiento de los dedos como el movimiento forzado supere las posibilidades motrices de los mismos dedos y no puedan proponerse en un proyecto del movimiento. La síntesis del objeto se hace aquí, pues, a través de la síntesis del propio cuerpo. Es su réplica o correlato. Es literalmente lo mismo percibir una sola bola y disponer de los dedos como de un órgano único. La perturbación del esquema corpóreo puede incluso traducirse directamente en el mundo exterior sin apoyo de ningún estímulo. En la eutoscopia, antes de verse a sí mismo, el sujeto pasa siempre por un estado de ensueño o de angustia, y la imagen de sí mismo que aparece al exterior no es más que el reverso de esta despersonalización. Acá hay una pie de página y dice: el sujeto se siente invadido a lo largo de la autoscopia por un sentimiento de tristeza profunda cuya extensión irradia hasta el punto de penetrar en la imagen misma del doble, que parece estar animada de vibraciones afectivas idénticas a la que el original experimenta. Cierre de cita. El enfermo se siente en el doble que está afuera de él, como en un ascensor que sube y se para en seco. Siento la sustancia de mi cuerpo escaparse de mí por mi cabeza y rebasar los límites de mi cuerpo objetivo. Es en su propio cuerpo que el enfermo siente la aproximación de este otro, que nunca ha visto con sus propios ojos, como el sujeto normal reconoce por cierta quemazón de su nuca que alguien detrás de él le está mirando. Recíprocamente, cierta forma de experiencia externa implica y comporta una cierta conciencia del propio cuerpo. Muchos enfermos hablan de un sexto sentido, que les proporcionaría sus alucinaciones. El sujeto de Stratton, cuyo campo visual se ha invertido objetivamente, ve primero los objetos cabeza abajo. Al tercer día de la experiencia, cuando los objetos empiezan a tomar de nuevo su aplomo, le invade la extraña impresión de mirar el fuego con la parte posterior de la cabeza. Eso es debido a que hay una equivalencia inmediata entre la orientación del campo visual y la conciencia del propio cuerpo como potencia de este campo, hasta el punto de que el trastorno experimental puede traducirse indiferentemente por la transposición de los objetos fenomenales o por una redistribución de las funciones sensoriales en el cuerpo. Si un sujeto se adapta a la visión a larga distancia, tiene de su propio dedo, como de todos los objetos próximos, una imagen doble. Si le tocan o le pinchan, percibe pues un contacto o una picadura doble. La diplopia se prolonga, pues en un desdoblamiento del cuerpo. Toda percepción exterior es inmediatamente sinónima de cierta percepción de mi cuerpo. Como toda percepción de mi cuerpo se explica en el lenguaje de la percepción exterior. Si ahora, como vimos, el cuerpo no es un objeto transparente y no nos es dado, como lo es el círculo al geómetra, por su ley de constitución, si es una unidad expresiva que solo puede aprender a conocer asumiéndola, esa estructura se comunicará al mundo sensible. La teoría del esquema corpóreo es implícitamente una teoría de la percepción.
Hemos aprendido de nuevo a sentir nuestro cuerpo. Hemos reencontrado bajo el saber objetivo y distante del cuerpo este otro saber que del mismo tenemos, porque está siempre con nosotros y porque somos cuerpo. De igual manera será preciso despertar la experiencia del mundo tal como se nos aparece cuando somos el del mundo, por nuestro cuerpo, en cuanto percibimos el mundo con nuestro cuerpo. Pero al notar así nuevo contacto con el cuerpo y el mundo, también nos volveremos a encontrar a nosotros mismos, puesto que, si percibimos con nuestro cuerpo, el cuerpo es un yo natural y como el sujeto de la percepción.